atrapé a mi hermana mimada besando a mi novio una semana antes de su boda. Se lo conté a su prometido, pensé que lo ignoró, pero sorprendió a todos en la boda. Como mujer de 28 años, me encontré en una situación complicada que involucraba a mi hermana de 26 años y a mi novio de 29. La boda de mi hermana se acercaba rápidamente, y empecé a notar que su comportamiento alrededor de mi novio se volvía cada vez más extraño. Al principio, no era nada evidente, solo pequeñas acciones sutiles que me dejaban inquieta. Todo comenzó con comentarios aparentemente inofensivos, como cuando mi hermana decía cosas como, «Wow, eres tan gracioso», en respuesta a los chistes de mi novio, incluso cuando no eran particularmente divertidos. Se reía un poco demasiado entusiastamente de todo lo que él decía. Al principio, traté de ignorarlo, pensando que tal vez solo estaba siendo amistosa por la emoción de la boda. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar señales más preocupantes. Comenzó a buscar excusas para tocarlo casualmente, como colocar una mano en su brazo durante una conversación o rozarlo ligeramente mientras pasaba junto a él. Estos gestos eran sutiles pero inconfundibles. También noté que sus ojos se quedaban fijos en él por más tiempo del necesario cuando él no estaba mirando, lo que me causaba una incomodidad profunda. Una noche, después de regresar a casa de una cena familiar en la que mi hermana había estado particularmente coqueta, decidí hablar con mi novio sobre el tema. Le pregunté, «¿Notaste cómo se comportó Sara esta noche?» Me miró confundido y respondió, «¿Qué quieres decir?» Entonces le expliqué los comportamientos que había observado, las risas excesivas, los toques innecesarios y las miradas prolongadas. Me escuchó, pero después de un momento se encogió de hombros y dijo, «Creo que estás exagerando. Probablemente solo está emocionada por la boda». Es inofensivo. A pesar de sus palabras, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. La situación no me parecía inofensiva en absoluto. Así que decidí estar más atenta, esperando que solo estuviera exagerando y que mis sospechas fueran infundadas. Pero las siguientes semanas fueron tensas. Cada vez que estábamos cerca de mi hermana, me encontraba constantemente observándola, notando cada pequeño detalle de lo que hacía. Se volvió evidente que siempre intentaba posicionarse cerca de mi novio. Con frecuencia se sentaba junto a él siempre que podía y encontraba excusas interminables para pedirle ayuda con tareas relacionadas con la boda, incluso cuando yo estaba justo ahí. Un día estábamos todos en casa de mis padres para una barbacoa familiar. En un momento, fui al baño y, al regresar, vi algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Mi hermana y mi novio estaban hablando en un rincón del patio, parados inusualmente cerca el uno del otro. Mi hermana estaba riéndose de algo que él dijo, y el sonido me llenó de incomodidad. En cuanto me vieron, rápidamente se separaron, y mi hermana se alejó como si nada hubiera pasado. Sentí una oleada de náusea y enojo, pero decidí no confrontarlos en ese momento para no crear una escena en una reunión familiar. En cambio, esperé hasta que llegamos a casa esa noche. Cuando estábamos solos, intenté abordar el tema lo más calmadamente posible. Le pregunté a mi novio de qué habían estado hablando él y mi hermana. Pareció sorprendido por mi pregunta y explicó que solo estaban hablando de detalles de la boda, como la selección de música. Su respuesta no me convenció. No podía dejar de preguntarme por qué una conversación tan simple requería que estuvieran tan cerca. Suspiró, claramente frustrado, y trató de desestimar mis preocupaciones. Me aseguró una vez más que no había nada raro, insistiendo en que mi hermana solo estaba siendo amistosa. Pero a esas alturas no podía contener más mis sentimientos. Le expresé mi frustración, señalando que mi hermana prácticamente se le estaba lanzando, y él no hacía nada para detenerla. Mis palabras parecieron herirlo, y me miró con una expresión dolida, preguntando exactamente qué esperaba que hiciera. Me recordó que ella era mi hermana y que él simplemente intentaba ser educado, decirle que se alejara le parecía inapropiado. Le dije que al menos podría establecer algunos límites, dejando claro que no estaba interesado en nada más allá de una relación amistosa. Pero él insistió en que no estaba interesado en ella en absoluto, diciendo que no había nada que aclarar porque yo estaba viendo problemas donde no los había. Nuestra conversación se volvió un círculo sin salida, ninguno de los dos estaba dispuesto a ver el punto de vista del otro, dejándonos frustrados y sin saber qué hacer. Después de discutir por un rato sin llegar a una solución, quedó claro que nuestra conversación no iba a ningún lado. En ningún momento mi novio dejó de insistir en que solo me estaba imaginando cosas, y por más que intenté, no pude hacer que viera lo que para mí era tan dolorosamente obvio. Al final, ambos nos fuimos a la cama enojados y frustrados, con el problema aún sin resolver. Al día siguiente, me di cuenta de que necesitaba confrontar a mi hermana directamente. Era evidente que evitar el problema solo lo empeoraba, así que decidí llamarla y pedirle que nos viéramos para tomar un café. Ella aceptó de inmediato, con una voz alegre y aparentemente ajena a mis crecientes preocupaciones.
Acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería cerca de su apartamento. Cuando nos encontramos, yo estaba nerviosa, mis manos temblaban ligeramente mientras revolvía mi café. Mi hermana, por otro lado, estaba de muy buen humor, hablando entusiasmada sobre los planes de su boda. Parecía completamente ajena a mi incomodidad, lo que solo hacía la situación más difícil para mí. Después de unos minutos de escucharla hablar, me di cuenta de que ya no podía contenerme. La interrumpí a mitad de una frase, mi voz traicionando la seriedad de lo que estaba a punto de decir. Le dije que necesitábamos hablar de algo importante. Mi hermana, sorprendida por el cambio repentino de tono, me miró con asombro y preguntó qué pasaba. Respirando hondo para tranquilizarme, comencé a explicarle. Le dije que había notado cómo se comportaba alrededor de Tom, mi novio, y que eso me estaba incomodando. Mencioné el coqueteo, los toques casuales y las miradas prolongadas, cosas que me habían estado molestando durante un tiempo. Enfaticé que su comportamiento debía parar. Mientras hablaba, vi cómo su rostro pasaba por una gama de emociones, primero sorpresa, luego confusión y finalmente enojo. Me exigió saber de qué estaba hablando, negando vehementemente que hubiera estado coqueteando con Tom. Me negué a retroceder, insistiendo en que lo había estado haciendo, ya fuera intencional o no. Le expliqué que sus acciones no solo eran inapropiadas, sino que también me estaban causando mucho estrés. Ella respondió con una risa que estaba lejos de ser genuina. Me dijo que estaba siendo ridícula, descartando mis preocupaciones al decir que Tom era prácticamente parte de la familia y que solo estaba siendo amistosa. Sin embargo, sus palabras hicieron poco por aliviar la tensión entre nosotras, y podía notar que esta conversación había tocado un nervio. Mientras la miraba, quedó claro que esto no iba a ser fácil de resolver y que la brecha entre nosotras probablemente solo se profundizaría. No pude contenerme más y expresé mis frustraciones, señalando que no era solo amabilidad. Le expliqué que constantemente encontraba excusas para estar cerca de mi novio, tocarlo y reírse de todos sus chistes, incluso de los que no eran particularmente graciosos. Para mí, era evidente lo que estaba haciendo, y me hacía sentir cada vez más incómoda. Mientras hablaba, vi cómo su rostro se enrojecía de ira e incredulidad. Claramente estaba conmocionada por mis acusaciones, especialmente porque se acercaba su boda. Respondió con una réplica aguda, cuestionando mi seguridad en mí misma y sugiriendo que debía estar profundamente insegura para acusarla de ese comportamiento. Sus palabras dolieron, pero sabía que tenía que mantenerme firme. Traté de explicarle que mis preocupaciones no tenían que ver con inseguridades, sino con respeto. Le dije que estaba cruzando una línea que no debía cruzarse y que su comportamiento debía parar inmediatamente. De repente, se levantó de su silla, que rechinó ruidosamente contra el suelo, señalando el final de nuestra conversación. Declaró que no iba a quedarse sentada escuchando lo que consideraba acusaciones paranoicas y ridículas. Dejó claro que si no podía confiar en mi propia hermana, ese era mi problema, no el suyo. Con eso, salió del café, dejándome sola con un remolino de emociones. Me sentí terrible y comencé a cuestionarme a mí misma. ¿Había exagerado? ¿Realmente estaba siendo paranoica? Cuando regresé a casa, mi novio notó de inmediato que algo andaba mal. Me preguntó qué había pasado, y le conté la conversación que acababa de tener con mi hermana. A medida que compartía los detalles, vi cómo la preocupación crecía en su rostro. Cuando terminé, soltó un profundo suspiro y me dijo que pensaba que había cometido un gran error. Le preocupaba que Sara estuviera profundamente herida, especialmente tan cerca de su boda. Sintiéndome a la defensiva, le pregunté si estaba de su lado. Rápidamente me aseguró que no estaba tomando partido, pero expresó sus dudas de que Sara hubiera estado coqueteando con él. Incluso si lo hubiera estado, lo que él consideraba poco probable, creía que confrontarla de una manera tan directa no había sido la mejor manera de manejar la situación. Sus palabras me dejaron aún más confundida, insegura de si había hecho lo correcto o no. Con lágrimas en los ojos, no pude evitar preguntarle, ¿entonces qué se supone que debía hacer? ¿Solo ignorarlo? La frustración y el dolor eran evidentes en mi voz. Al notar mi angustia, mi novio se acercó y me abrazó con delicadeza. Me sugirió que tal vez podría haber manejado las cosas de otra manera, que quizá podría haberle hablado más sobre el tema antes o haber abordado a Sara de una manera menos confrontativa. Expresó su preocupación de que, con la forma en que se habían desarrollado las cosas, Sara probablemente ahora estuviera molesta con ambos, y que esto podría echar una sombra sobre su boda, haciendo que todo se sintiera increíblemente incómodo. Abrumada, me aparté de su abrazo y le pregunté, ¿así que todo esto es mi culpa? Necesitaba saber si realmente creía eso. Yo tenía la culpa de la situación. Él suspiró profundamente, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas, y explicó que no pretendía culparme por completo,
pero sí creía que tal vez había reaccionado de forma exagerada, dejando que mis emociones me dominaran. Seguimos discutiendo por un tiempo, pero se hizo evidente que no íbamos a llegar a una resolución. Había una desconexión clara en nuestras perspectivas, y ninguno parecía dispuesto a comprender completamente el punto de vista del otro. Finalmente, él decidió irse a la cama, dejándome sola con mis pensamientos y dudas que giraban sin cesar. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Mi hermana dejó de hablarme por completo, creando una distancia dolorosa entre nosotras. Mis padres, al notar la angustia de Sara, me llamaron para saber por qué estaba tan molesta. Intenté explicarles la situación, pero podía notar por sus respuestas que ellos también pensaban que yo había exagerado. A medida que se acercaba el día de la boda, me sentía cada vez más incierta sobre qué hacer. Se suponía que yo debía ser una dama de honor, un papel importante que ahora se sentía más como una carga. Ni siquiera estaba segura de si Sara aún quería que formara parte de su gran día. Mi novio, por otro lado, todavía estaba invitado, y sugirió que ambos asistiéramos para demostrar que no había resentimientos. Pero la idea de estar ahí, viendo a mi hermana caminar hacia el altar sabiendo lo enojada y dolida que estaba, me hacía sentir físicamente enferma. Toda la situación se había convertido en un lío enredado, y no sabía cómo desenredarlo sin causar aún más dolor. Intenté varias veces llamar a Sara, pero no respondió. Nunca contestó mis mensajes de voz en los que me disculpaba y decía que debíamos hablar. Incluso fui a su apartamento, pero cerró la puerta. Mi ansiedad creció a medida que se acercaba el día de la boda. Aunque no estaba convencida, mi pareja seguía instándome a dejarlo pasar, asegurando que todo se calmaría con el tiempo. En un sueño, aparecí en la boda y todos se giraron para mirarme, señalándome y murmurando. Me desperté temblando de frío. Actualización 1. Tras mi confrontación con Sara, las cosas empeoraron. Ella le contó a nuestra madre sobre mis acusaciones, y ésta se enfureció. Me llamó gritando, preguntándome cómo podía ser tan egoísta justo antes de la boda de Sara. Me gritó, ¿cómo puedes acusar a tu propia hermana de algo así? No quiso escuchar mientras intentaba explicar mi perspectiva. Me aconsejó que resolviera el problema de inmediato y que me disculpara con Sara. El estrés en nuestra familia era insoportable. Sara seguía evitando hablar conmigo, y ahora mis padres también estaban molestos. Tom, mi pareja, seguía insistiendo en que estaba exagerando, lo que solo me deprimía y enfurecía más. Una semana antes de la boda, decidí ir a casa de mis padres para intentar resolver las cosas. Al llegar, escuché voces bajas provenientes del jardín. Intrigada, me dirigí hacia allí y me detuve, asombrada, ante lo que vi. Sara y Tom estaban parcialmente ocultos detrás de una gran planta, abrazados apasionadamente. Se estaban besando intensamente, las piernas de Sara envueltas alrededor de la cintura de Tom, y su mano estaba debajo de la blusa de ella. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera me vieron allí. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Todo el aire se escapó de mis pulmones, y por un momento no pude moverme ni hablar. A medida que la realidad de lo que estaba presenciando se hundía en mí, una ola poderosa de ira y traición me invadió. Mis emociones me sobrepasaron, y me encontré gritando, ¿qué demonios es esto? Mi voz temblaba, cargada con la intensidad de lo que sentía. La reacción de ambos fue inmediata. Mi hermana y mi novio estaban en shock, sus expresiones culpables los delataban por completo. El rostro de Sara se descompuso, palideciendo mientras comprendía que había sido descubierta. Tom balbuceó, no es lo que parece, pero era exactamente lo que parecía, confirmando todos mis temores y sospechas. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras exclamaba entre sollozos, ¿cómo pudieron? Mi propia hermana y mi novio. El dolor en mi voz era inconfundible. Sara también comenzó a llorar, con la voz temblorosa de arrepentimiento mientras intentaba disculparse. Lo siento mucho, sollozaba, luchando por explicarse. No queríamos que esto pasara. Pero no podía soportar escuchar ninguna de sus excusas. La traición era demasiado profunda, demasiado reciente. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y huí, corriendo hacia mi coche. Sus desesperados llamados para que regresara cayeron en oídos sordos. Mientras conducía, mi mente giraba en una mezcla de incredulidad y dolor. Mi teléfono comenzó a sonar repetidamente, primero Tom, luego Sara y finalmente mi madre. No pude contestar ninguna llamada, el dolor era demasiado abrumador. Al llegar a casa, me sentí entumecida. Inmediatamente empaqué una bolsa con ropa y lo esencial para unos días. No podía quedarme ahí, no después de lo que había pasado. Le envié a Tom un último mensaje de texto que decía simplemente, se acabó. No intentes contactarme de nuevo. Luego apagué mi teléfono, cortando cualquier comunicación futura, y me fui.
Ahora estoy escribiendo esto desde una habitación de hotel en una ciudad cercana, sin saber cuál debería ser mi próximo paso. Con la boda a solo unos días, sé que no hay forma de que pueda asistir. Mi relación está destrozada, y el vínculo que alguna vez compartí con mi hermana puede estar irremediablemente dañado por esta traición. Siento que mi mundo entero se ha puesto de cabeza. Todos me hicieron sentir como si estuviera loca por sospechar que algo andaba mal, pero al final, tenía razón todo el tiempo. El dolor de esa realización es casi insoportable, y me encuentro preguntándome si alguna vez podré volver a confiar en alguien. Reddit, cualquier consejo sobre cómo seguir adelante a partir de aquí sería muy apreciado. Recibí una llamada inesperada de mi prima Emma. Había un tono inconfundible de emoción y urgencia en su voz susurrante mientras decía, «Oh, Dios mío. No vas a creer lo que acaba de pasar». Confundida e intrigada, le pregunté qué quería decir. Sin dudarlo, Emma comenzó a relatar la historia, describiendo los eventos que habían ocurrido. Explicó que, al principio, todo parecía normal. Sara lucía deslumbrante con su vestido de novia, y Mark estaba de pie en el altar, listo para que comenzara la ceremonia. Pero cuando llegó el momento de los votos, Mark dio un paso al frente inesperadamente y anunció que tenía algo que decir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras escuchaba a Emma describir la escena. Mark, frente a todos, declaró que no podía seguir adelante con la boda. Dijo a los invitados que no podía casarse con alguien que había traicionado a su propia hermana y devastado su vida al involucrarse con su novio. Emma continuó describiendo cómo Sara se puso completamente pálida al escuchar las palabras de Mark. Luego, para sorpresa de todos, Mark se dirigió a mis padres y se disculpó, diciéndoles que necesitaban saber la verdadera razón por la cual yo me había distanciado de la familia. Emma siguió contando cómo Sara comenzó a llorar, mis padres quedaron atónitos y desconcertados, y los invitados comenzaron a susurrar entre ellos intentando comprender lo que estaba pasando. Después, Mark salió de la iglesia, dejando a Sara llorando sola en el altar. Fue como algo sacado de una película, me dijo Emma, su voz aún teñida de incredulidad. Todos están en shock. Tus padres están tratando de obtener toda la historia de Sara, pero ella está hecha un desastre emocional. Mientras me sentaba allí, absorbiendo todo lo que Emma acababa de contarme, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, había una sensación de reivindicación al saber que la verdad finalmente había salido a la luz. Pero, por otro lado, no podía evitar sentir una profunda tristeza por el dolor y el caos que esto había causado en mi familia. Emma, al percibir mi silencio, preguntó suavemente, ¿estás bien? No estoy segura, respondí con sinceridad. Nunca quise que terminara así. Después de conversar un poco más con Emma, colgué y me quedé en silencio, intentando ordenar mis pensamientos. Aunque la verdad había salido a la luz, ¿a qué costo? Mi amistad con Sara estaba rota, mi relación con Tom había terminado y ahora toda mi familia estaba en crisis. Me di cuenta de que, aunque la verdad era clara, no corregiría todo de inmediato. Sanar y reconstruir la confianza sería un camino largo. Pero, por primera vez desde que comenzó todo este calvario, sentí un poco de alivio. Al menos ahora podía empezar a avanzar, libre del peso de los secretos que me retenían. En cuanto a lo que viene, no estoy segura. Sé que eventualmente tendré que enfrentarme a mi familia. Por ahora, estoy viviendo un día a la vez. Si algo he aprendido de esta experiencia, es el valor de seguir mi intuición y defenderme incluso cuando otros cuestionan mi percepción. A todos los que me ayudaron en este viaje, gracias. Sus palabras de aliento tienen más valor del que puedan imaginar. Y para quienes estén pasando por circunstancias similares, recuerden, confíen en su intuición y no permitan que nadie los haga dudar de lo que sienten o perciben. Gracias por leer. Si aún no se han suscrito, por favor háganlo y activen la campanita para recibir más historias impactantes de la vida real que suceden a su alrededor.